Empezamos esta tarde de buen sol, de martes, un día antes del paro general. Ya vamos a hablar de este tema, nada más y nada menos que con el premio Revelación, era Giovanni, ¿no? Porque lo vio Oscar Andrade y dijo, Giovanni, acá está. Muy buenas tardes, ¿Qué hace, Oscar, Cristina? qué lindo empezar yo contigo. en realidad, cuando dicen, te hablan sobre la tele, digo, mira que he hecho cosas bastante más importantes que salir en televisión. El otro día en una conversa también con un periodista, decía, mira, participamos de una organización social que por año logra que 12.000 personas de la industria pasen por arreglos odontológicos, que tenemos más de 4.000 gurises con talleres instalados en todo el país, que logramos avances en materia de salud laboral que transformaron la industria de la construcción de Uruguay en la de más baja siniestralidad de América Latina, o con 30.000 familias que reciben útiles escolares, o 1.000 gurises becados. Sin embargo, el tema de la televisión es mágico, ¿no? Y parece que fuera la referencia. El tema de la televisión, pero capaz también Ajá. el tema del tipo que se planta en un canal de televisión de la oposición, o un canal de la oposición que no es amigo a la izquierda, y planta su verdad y defiende a su gobierno en posturas duras por momentos, ¿no? A ver, yo creo que capaz que es otra discusión acerca de las dificultades que ha tenido la izquierda para tener una capacidad en los medios de comunicación diferente. Pero es evidente que ahí tenemos un déficit muy importante y que 13 años después de periodos de gobiernos de izquierda tenemos menos capacidad en los medios que la que teníamos cuando éramos oposición. Y después tenés una segunda lógica, que es los espacios de debate político, tratar de aprovecharlos. Pero lo que digo es, tenemos una sociedad que se mueve mucho por eso, por la imagen. Vos decís, bueno, pero... Totalmente. Escucha, pero bueno, también es una cosa que yo creo que hay que entender, pero para revertir, ¿no? Porque en realidad nosotros no podemos rendirnos a que el marketing, la imagen, inunde todo, porque la acumulación que más vale en la sociedad es la acumulación de conciencia, de organización, de forma de sentir, aprender a entender la realidad. Porque si solo acumuláramos en la dirección de competir en el terreno que no es nuestro... Pero igual sos referente. Sí, yo creo que Eso no por te eso. A ver, convierte en un referente importante. a ver, nosotros llenamos el Teatro Verano ahora, que estoy hace 2 años, cuando no salía en televisión, también llenamos el Teatro Verano y también llenamos la Plaza 1 de Mayo. Y también logramos en el 2006, 2008, 2010, 2011, 2013 y 2016 elecciones sindicales en las que participaron más de 30.000 compañeros. Entonces... Lo que construimos socialmente lo construimos bastante antes. A mí me toca participar en la dirección del gremio de la construcción desde mediados de los 90. No quiero rendirme a la idea de que lo importante es lo que no es lo más importante. O sea, y en todo caso hemos generado acciones. A ver, no tuvo mucha trascendencia mediática el 500.000 de firmas que juntamos en pocos meses para que se apruebe la ley de empleo para personas en situación de discapacidad. Pero vaya batalla. No tuvo trascendencia mediática en el 2009 cuando logramos una norma que vinculara cupos para las mujeres más pobres del Uruguay, las que están asistidas por los planes sociales, para ingreso a trabajo en la construcción. Casi nadie se refiere. Ahora, vaya si tiene importancia, no solamente por la identificación de género, sino también por atender con la perspectiva del trabajo una parte de la sociedad que está más vulnerable. Entonces... Claro, si buscas un recorte de diario, casi que no encontrás uno que refiera a qué pasó esa tarde en el Parlamento cuando se aprobó esa norma. O lo mismo con la bolsa de cemento de 25 kilos. Primera semana de septiembre, nos a partir de que en Uruguay se instaló el primer antecedente de un elemento que era una de las causas principales para los aplastamientos de vértebra en la industria. Entonces... Yo no me quiero rendir que hay cosas que tienen más impacto mediático, pero hay cosas que son más importantes que las que tienen más impacto mediático. Los 12, 15.000 jornales que por año genera la Brigada Solidaria, más de 300 intervenciones, al año, tendrían que tener más importancia, ¿no? Pero bueno, es parte de la batalla de ideas que está instalada en la sociedad. Bueno, parece que fui yo, ¿viste? Sí, no era yo. El teléfono por ahí. No dije nada. Ahora le vamos a pedir a Giovanni que por favor nos baje el teléfono que está llamando. Hoy estábamos hablando con el tema de esa salida de tono de Alfredo Casero, que no es muy amigo de Uruguay, actor argentino, cuando hizo toda esta cosa de los flanes que tuvo tanta repercusión. Y hablando con algunas personas en las redes, en este caso Cristi, le mando un beso, hablábamos de la multiplicación, ¿no? Del deber
de la izquierda, de la multiplicación de panes y de memorias. A ver, nosotros tenemos la responsabilidad histórica de encontrar una explicación a cómo en tan poco tiempo, o sea, las izquierdas que resistieron las dictaduras en América Latina y que resistieron el neoliberalismo, esas fuerzas sociales, sobre todo sociales en muchos casos, a ver, es la resistencia a la privatización del agua en Bolivia, fueron las movilizaciones indígenas en Ecuador, que los procesos de acumulación, en muchos casos con un protagonismo social muy importante, lograron en un periodo muy breve conquistar una correlación política en América Latina inédita. Y eso nos permitió algunas cosas que eran impensables en otros tiempos. Haber derrotado la propuesta del ALCA en Mar del Plata era impensable, que Correa no lograra levantar la base militar en Manta, que le diera asilo a un enemigo público de los Estados Unidos como el protagonista de Wikipedia, de los cables desclasificados, que Evo Morales, después de nacionalizar los principales hidrocarburos, se plantara en echar al embajador de Bolivia, al embajador de Estados Unidos de Bolivia por intento de golpe de Estado, o sea, se dio un momento que si iniciaran procesos de coordinación regional sin los Estados Unidos en América Latina que desde la doctrina Monroe para acá ha tenido que sufrir el intervencionismo norteamericano de manera brutal, descarada, quizá la peor manifestación de esta es el Plan Cóndor y la instalación de la dictadura, logró un momento de relativa independencia política, un escenario de avance en democracia y de redistribución social de la riqueza que implicó que en el continente más desigual del planeta decenas de millones de personas más vulnerables salieran de la pobreza, pero ese proceso se entró a caer a pedazos, y esa es una explicación que la izquierda tiene que dar hoy. Empezó lo de Honduras, después del golpe de Estado en Paraguay, la situación en Brasil, el triunfo de la derecha en la Argentina, la desfiguración del proceso en Ecuador, y en poco tiempo la correlación de fuerzas en el continente cambió radicalmente. Yo creo que ahí nosotros se están viendo los efectos, ¿no? Sí, yo creo que ahí lo que nos tendríamos que preguntar en primer lugar es bueno, nosotros desde los gobiernos no hay duda que generamos transformaciones sociales, que generamos derechos, cualquiera que mira los indicadores sociales, el que quiera, la cantidad de negros que entran a la universidad en Brasil, la cantidad de gente que salió de la indigencia más absoluta, la construcción de derechos, pero hay temas en los que no logramos avanzar. Algunos tienen que ver con la matriz productiva, con salir del papel periférico en la economía mundial. O sea, seguimos teniendo niveles de dependencia muy importantes de las economías de los productos primarios. Esa fue una dificultad. No logramos en medio de esa dificultad un plano de integración regional del punto de vista de la matriz energética, complementariedad industrial más pesado. Esa es pero fundamentalmente creo que donde menos logramos mover la aguja es en el plano de las ideas. O sea, los paradigmas de la identidad social, siguieron siendo los paradigmas que instaló el neoliberalismo, del éxito del individuo. Entonces, ¿hasta dónde podés avanzar en políticas que redistribuyan si cada vez tenés una tendencia más fuerte al individualismo? ¿Hasta dónde podés avanzar en procesos colectivos? O sea, parte de lo que ganó la restauración neoliberal tiene que ver con una agenda, tiene que ver con errores también propios, pero fundamentalmente con que en el terreno de las ideas aplicar medidas correctas no significa acumular poder. El acumular poder habla de organización, y en muchos casos se dio la paradoja de que después de muchos años en el gobierno, las fuerzas sociales del cambio estaban más debilitadas que lo que estaban antes. El caso de Brasil es muy claro, en particular del movimiento sindical. La CUT de Brasil, una central referente que llegaba a movilizar 1 millón de trabajadores un 1 de mayo, cuando le dan el golpe de Estado a Dilma con el INPEPAN y aplican las reformas laborales y las reformas de seguridad social, era un movimiento sindical débil, con escasa capacidad de convocatoria. O sea, ¿hasta qué punto logramos empoderamiento de la sociedad? Además, una tercera pregunta que tendríamos que hacernos: ¿hasta qué punto nos compramos la idea de que los cambios los hacen solamente los gobiernos, cuando no hay cambio que hagan los gobiernos? O sea, en definitiva, los cambios van a depender mucho del protagonismo organizado de nuestro pueblo. No es ahora, no es por un cuarto gobierno del Frente Amplio que se debiera entender. Esa idea que vos planteaste me parece fundamental. Sí, yo creo que es parte de, por lo menos de un ingrediente que nosotros queremos colocar en la discusión, ¿no? Uno puede medir
está bien que midamos con indicadores objetivos, ¿no? Cuánto creció o no creció la economía, cuánto creció o no creció el salario, cuánto bajó la mortalidad infantil, porque de última es una forma de graficar transformaciones sociales que indiscutiblemente el Uruguay vivió. Lo que también nos tendríamos que discutir es decir, bueno, después de más de 20 años de tener la Intendencia de Montevideo, ¿hasta qué punto los consejos vecinales son un centro de gravitación y de poder popular del barrio y de los vecinos? Después de 10 años de la reforma de la salud, ¿hasta qué punto logramos democratizar que las comisiones de usuarios protagonicen y participen en las transformaciones? Después de tantos años de consejo de salario, en algunas ramas de actividad, ¿por qué fue posible que la Asociación Rural y Federación Rural sabotearan la negociación colectiva? Porque el grado de representación que tenemos del otro lado, entre los trabajadores rurales, es de una debilidad escandalosa. Sí. Y sin eso, por más ley de consejo de salario, por más ley de 8 horas, por más crítica que podamos hacer, no hay proceso de cambio que sea sustentable. Entonces también está bueno que coloquemos la mirada de decir, bueno, la política que no traduce en pueblo organizado es una política que termina siendo débil, su alcance termina siendo débil. Nosotros precisamos atender los sectores que están más vulnerables, que implica también organizar los sectores que están más vulnerables, porque también son el sujeto que va a poner en la agenda y defender y promover y impulsar las transformaciones que se vienen, porque en definitiva es más difícil arrancar los cambios cuando el pueblo está empoderado yo supongo, ¿no? Con la potencia que está teniendo el movimiento feminista, no faltan en el sector, en el bloque conservador. Bueno, de hecho un candidato lo planteó abiertamente, quienes quieran ir para atrás con el derecho a la mujer de decidir sobre su cuerpo. Ahora, es más difícil que eso pase si existe un movimiento feminista que tenga el grado de densidad, de organización, de capacidad de movilización que tiene hoy. Entonces, y simultáneamente hay que enfrentar cambios por otros colectivos, ¿no? Sí, claro. Tan débiles como lo éramos nosotras en el momento de salir. Por eso digo, creo que lo que hay que también atender y entender que es un poco, bueno, confrontar dos proyectos de país, uno de las amplias mayorías y otro que responde específicamente a los grupos que históricamente estuvieron en el poder, implica claridad en la propuesta y también claridad en la metodología. Por eso, parte de la preocupación es que hay una relativa grieta. No hay duda que el Frente Amplio es la expresión de las amplias mayorías de nuestro pueblo, pero es cierto que algunas medidas, puedo poner algún ejemplo, las enormes dificultades que tuvimos con la aprobación de la ley de responsabilidad penal, que en un momento teníamos 14 senadores del Frente que no la acompañaban, la discusión de la esencialidad en la educación, las dificultades para encontrar financiamiento a la ley de violencia integral basada en género, las dificultades ahora para la aprobación de la ley trans, las dificultades que tenemos hoy para impulsar con la potencia que la ley dice el sistema de economía social y autogestionaria, que hace años no contamos con los recursos para que el fondo sea la palanca o sea, van generando o con el movimiento cooperativo, o con el movimiento feminista, o con el movimiento sindical, o con el movimiento determinadas incomprensiones, digámosle, por decirlo menos, que después restan, porque vos precisás para las batallas que vienen. Incomprensiones por falta de diálogo, de organización, de... A ver, yo en algunos casos no me cuesta explicarla. A ver, desde diciembre del año pasado tenemos acordado con el Poder Ejecutivo la Ley de Empleo para Personas en Situación de Discapacidad. Sí. Se presentó al Parlamento en abril, en ese mismo 1 de mayo se entregó 500.000 de firmas y tenemos un no tratamiento que responde a la inercia del no tratamiento. Claro, o sea, también si el Estado no cumple. Claro, sí, son dos discusiones, ¿no? O sea, uno puede decir, miren, tengo casos de evasión de aportes, supongamos, voy a poner un caso distinto. Tengo casos donde en una compra pública el Estado no controló que lo que compraba estuviera en caja. Entonces no controlo la evasión de aportes en todo el país porque una parte del Estado no se cumplió. Bueno, no es el razonamiento. No, o sea, no es el razonamiento, pero partimos de un buen ejemplo. Lo que digo es, tenemos una norma que obliga al Estado a cumplir con un cupo, que hay que batallar, hay que denunciar. Bueno, nosotros tenemos esta misma semana, es una situación muy dolorosa dentro del Estado, que es de un policía que tuvo un siniestro de tránsito después de 13 años de trabajo, llegando al Concar, quedó en silla de ruedas y lo dan de baja, lo que nos parece penoso. Estamos acompañando al gremio de los policías y bueno, no puede ser que no se le busque un trabajo, no puede ser. No puede ser. Rol dentro no puede ser, no puede ser. Obviamente. Ahora, lo que estoy diciendo es porque eso exista y nos duela, quiere decir que una norma que tuvo respaldo parlamentario unánime, que tuvo acuerdo con el Poder Ejecutivo, que tuvo un respaldo, no la votemos hoy. O sea, no la votemos porque, a ver, la norma, entre otras cosas, lo que establece es que la madre jefa de hogar, o no jefa de hogar, pero que tenga un hijo en situación de discapacidad y tenga que atender un tema de salud, pueda acompañarlo. Hoy no puede.
Hoy no puedo acompañarlo en un posoperatorio porque no tiene ni, ese día no puede faltar al trabajo, ni siquiera se amparo. Pero lo ponía como ejemplo. Lo que digo es, precisamos reflejos de la izquierda, en particular reflejos de la institucionalidad, que ante determinadas circunstancias logren pensar el conjunto de la acumulación, que no solamente, también es claramente acumular desde la gestión, pero es acumular también pensando en cómo se fortalece la base de pueblo organizado. Pero Oscar, ¿dónde lo perdimos? ¿Dónde se perdió? Bueno, yo creo que tenemos un problema que es y dónde lo encontramos, que son, además, ¿no? Porque... Mirá, hay una tendencia, ¿no? Como vos tenés casi 30 años de gobierno en Montevideo y ahora, bueno, 12, 13 años de gobierno en muchas intendencias y podés correr un determinado riesgo, que es que en las organizaciones más importantes de la izquierda, la mayoría de sus cuadros y sus integrantes, sea cuadros de integrantes que estén parados en la gestión. A ver, yo no soy anarquista, que creemos que la gestión es importante y ocupar los espacios. Y nos vamos a batallar por el último concejal del último pueblo, no es que no le damos importancia. Ahora, el problema es cuando está tan desbalanceado que la inmensa mayoría son provenientes de la gestión y queda una muy minoría proveniente de la militancia social. Vos mirás hoy la conducción de buena parte de las organizaciones de izquierda, tenés esa foto. Y es una foto que nos tiene que preocupar porque no hay militantes de izquierda muy capaces en el movimiento cooperativo, no hay militantes de izquierda muy capaces que están dedicados su vida al tema de la impunidad y los derechos humanos, no hay militantes muy capaces que están dedicados su vida a la producción artística, que están dedicados su vida a la militancia social, a la militancia estudiantil, al rol de la universidad, al rol... Para que tengamos una mirada que no sea solamente la mirada de la gestión y del gobierno, que es necesaria, pero no puede ser exclusiva. O sea, la izquierda no puede ser solamente una izquierda que mire los problemas de la gestión del Estado. Tiene que mirar los problemas de las causas populares. Para eso hay gobierno y fuerza política. Sí, gobierno, fuerza política y fuerzas sociales. Lo que digo es... Claro, digo, la división de roles, ¿no? Los que están en el gobierno gobiernan, la fuerza política mira hacia adelante. Lo que digo es que muchas veces tenemos una mirada que solamente está atendiendo los problemas inmediatos de la coyuntura del gobierno. Entonces podemos estar discutiendo rápidamente. Problemas inmediatos de la coyuntura de gobierno, sí, claro, y aquellos que nos plantea la oposición que también no suele marcar también, la agenda. Yo te voy a poner un ejemplo. Para enfrentar un concepto de la seguridad que es conservador, que está instalado fuertemente, donde el Uruguay ha transitado un camino del que nos cuesta salir, que es tratar de dar respuesta a los problemas de seguridad sobre la base de la inflación punitiva y sobre la base de medidas que tengan que ver con la eficacia represiva. Ese ha sido un esquema. Entonces, cuando vamos a hablar de seguridad, si tenemos drones, si tenemos mejores armas, si está mejor equipado. Yo no estoy pidiendo que la policía esté peor equipada, eso es un absurdo. Es mejor que esté mejor equipada a que esté peor equipada. Pero el abordaje de la seguridad, en la multicausalidad de las cuestiones de la seguridad, desde el punto de vista de la crisis urbana, la infantilización de la pobreza, la exclusión social, el papel del narcotráfico con el lavado de activos, las circunstancias de los componentes culturales que establecen una identidad a partir del consumo y por lo tanto reproducen, como decía Galeano, en particular en el niño una insatisfacción que es brutal. O sea, el conjunto de medidas que nos hagan atender de por qué tenemos los grados de violencia en la sociedad que tenemos, todos los grados de violencia en la sociedad que tenemos, porque si vos tenés que 2/3 de los niños sufren violencia, según UNICEF, en su hogar, ¿cómo lo vas a arreglar eso? ¿Con más policías? ¿Pones un policía al lado de cada madre y padre que está criando? ¿No? Las decenas de miles de denuncias sobre violencia doméstica, ¿cómo lo arreglás? ¿Es solamente un problema de tobilleras? No. ¿O tenemos un abordaje que nos tiene que hacer pensar que lo que precisamos sí es una tonelada de plata ahí para acceso a la cultura, para fortalecer la educación, para atender que nos merecemos un Uruguay donde no haya gente en viviendas de una precariedad brutal? Esta semana estuve reunido con unas pediatras del Pereira. Claro, uno puede decir, epa, amigos, son muchos menos que las que teníamos hace 10 años, los casos extremos del niño que nace prematuro y tiene que ir a vivir a un rancho de costanero. Y uno puede decir, sí, en la estadística son muchos menos, capaz que es menos de un 10% de los casos que teníamos hace 10 años que eran mucho más duros. Pero sabemos que tenemos el núcleo duro para resolver. Pero tenemos todavía un bolsón ahí. Nos merecemos tenerlo. O sea, cuando discutamos las políticas redistributivas, decir, mira, ¿sabes qué? Te vamos a subir la tasa de tanto a tanto, el impuesto a la riqueza, el impuesto al patrimonio que tiene tasas muy bajas, tiene un mínimo no imponible muy alto, que toda la agenda económica, toda coincide en que tenemos que aplicar ahí medidas redistributivas, que el Banco Mundial el año pasado estableció la estructura patrimonial del Uruguay, donde en el enfoque que coloca más que el PBI ubica un conjunto de componentes que transforma el Uruguay en el país más rico. Bueno,
¿tenemos que coincidir simultáneamente con esas condiciones de desigualdad tan complicadas o tenemos que poner la dimensión social? Cuando la derecha nos corre con el tema educativo, ¿no tenemos que pensar, poner arriba de la mesa de que tenemos que empezar a becar a los gurises más pobres, porque son los gurises más pobres los que desertan? O sea, el porcentaje de los que no culminan es abrumador en el 20% de la población más pobre. Consecuencia de... Porque tiene que salir a trabajar, cuidar a los hermanos. O Sí. sea, no es un problema del docente y el aula. Mucho más un problema de la desigualdad. Entonces, la Pero izquierda no tiene ¿por qué no tratamos esos temas y por qué no obligamos a la derecha a que tenga que discutir esos temas? Bueno, yo lo que digo es que nosotros tenemos que ir a una discusión donde coloquemos un eje en la desigualdad y en el conflicto social que existe. Porque no puede ser que un Porque candidato ahora se presente y te diga, bueno, toda la solución Ujú. para la educación pasa por clonar el impulso. Sí, yo creo que esa No es deja a todos muy mal ese parados. ese es un reduccionismo. A ver, primero, la educación no está desastrosa. Uruguay duplicó la producción científica, tiene la mayor cantidad de estudiantes universitarios que tuvo en su historia, sobre todo en el interior con 2/3 de quienes llegan a la educación siendo primer estudiante terciario de la familia. La tasa de graduación en la universidad con respecto al ingreso, la brecha entre lo público y lo privado ahí es la más corta de la historia, la tasa de repartición en primaria es la más baja. La generalización, o sea, primero, no comprarnos el verso de que no nunca pasó estuvimos nada. tan mal en educación. Uno mira las carreras terciarias de UTU, primero no comprarnos ese verso. Ahora, es cierto que tenemos problemas en secundaria y en particular tenemos problemas en secundaria con los jóvenes pobres, que muchos antes ni llegaban al liceo y hoy cuando llegan, la inmensa mayoría no termina. ¿Cómo atendemos eso? Cuando no tendría que darnos posibilidades. Yo por eso digo, hablaba del sistema de becas, para discutir. Mira, ¿saben por qué estamos hablando de propuestas fiscales? Porque precisamos que estos gurises estudien. Ustedes que están preocupados por la educación, bueno, van a tener que aportar más para que estos gurises puedan estudiar. Para que puedan estudiar, no pueden salir a trabajar para mantener a sus hermanos. Los queremos adentro del aula. Para que estén adentro del aula, precisamos generalizar sistema de beca. Y pasemos a la ofensiva en términos de la discusión política. Porque en última instancia nos han hecho hablar muchísimo del porcentaje esmirriado que el producto recibe el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Muchísimo, y que ahí tenemos que controlar, y nos hacen hablar muy poco de los altos porcentajes que existen en el Uruguay de exoneraciones a grandes empresas, de exoneraciones fiscales, de devoluciones, de un conjunto de componentes y componendas que los sectores económicos más poderosos no paran de pedir. Y uno puede decir, bueno, pero piden porque están muy mal. Bueno, no hay un dato que digan que está muy mal. 2006 al 2013 la recaudación de IRAE, del impuesto a la renta de la actividad empresarial, se triplicó en términos reales. Se triplicó en términos absolutos. En términos reales creció 100 y pico % por encima de la inflación. O sea, ¿cómo le fue a la renta empresarial global? Bueno, le fue muy bien en ese periodo. Excelentemente bien. Nunca le había ido tan bien, creo. 2014 ahora, lo decíamos el 1 de mayo, enlenteció el crecimiento. Pero ese enlentecimiento del crecimiento es que la recaudación bruta tuvo un crecimiento de un 75%, 50% arriba de la inflación. Apenas enlenteció el crecimiento, se ponen furiosos. Y es que tenés hoy instalado, que yo creo que la izquierda tendría que ser un drama para la izquierda, plataformas del tipo de los rurales yéndose de la negociación colectiva, de los sectores del arroz planteando aumento de salario cero, de los sectores del comercio planteando simultáneamente congelamiento salarial de todas las partidas extralaudo, instalación obligatoria en las medidas sindicales de guardias en las cajas y en la seguridad, o sea que no van a poder parar. Si violan esto, liquidarle todas las conquistas sindicales hacia atrás y lo fueron. El sector de la industria planteando revisar la forma de gestación y aplicación de las licencias anuales, simultáneamente no al descuento de la cuota sindical, polemizando sobre el descanso de la media hora. Bueno, apenas dejaron un poco de ganar, tenés esta tensión. Ahora, Oscar, cuando se grita del otro lado, ¿no? Que muchísimas veces los cambios no se han dado porque el grito ha sido fuerte y ha hecho retraer la idea. Sí. ¿Cómo se para la izquierda ante Bueno, ahí esto? tenemos problemas. Si la izquierda ¿viste? sabe que para llevar determinado modelo de país va a tener que tomar determinado tipo de decisiones. Yo creo que hay veces que las campañas nos han hecho clavar la lengua en la mesa con temas que después nos complican. Por ejemplo, el tema de no más impuestos. Ahora, supongamos, está bien, no más impuestos. Ahora, cuando discutimos el reaforo, no estábamos discutiendo un nuevo impuesto. Lo que estábamos discutiendo era si usted, señor, que está pagando por un terreno pelado, resulta que no tiene un terreno pelado, tiene plantación de soja. Entonces, vamos a reaforar el valor del terreno que tiene soja. La respuesta de la Federación Rural fue cortamos todas las calles. Y terminamos decidiendo no hacer el reaforo.
Yo critico la decisión de los no hacer... autoconvocados también nacieron, cortaron lo todo que digo lo es, que quisieron y murieron. Critico la decisión de no hacer el reaforo, sobre todo de no ponernos a discutir de que hay que hacer el reaforo. Porque uno puede decir, mira, capaz que no, porque no teníamos la correlación. Y suponete que no tienes la correlación. Pero hay que generar la correlación y ponerte a discutir con la base social, con los sindicatos, con las bases barriales, con esta contradicción de decir, mira, de acá tendríamos que tener más recursos, ¿no? Por eso la discusión del reaforo. Y tenés estos sectores que son los que más ganaron durante un tiempo porque... la crítica la que sea, pero el precio de la hectárea promedio se multiplicó por 6 desde el año 2005 al año pasado, de $600 a 3.700. Entonces, tenés una discusión donde si el bloque en el poder, todavía en el poder en lo económico, ¿no?, chantajea de tal forma el proceso de cambios, y desde el proceso de cambios, yo no digo que vayas a luchar con un escarbadiente contra un tanque porque sos un héroe, pero el tanque te pasa por arriba, pero al menos que organices base social para decir, mirá, esas transformaciones, esas demandas que necesitamos en materia de salud, en materia de vivienda, en materia de educación, tenemos acá quien está enfrente de esas demandas. Porque... Claro, Oscar, pero cuando desde la política se le hace un gol en contra, por ejemplo, criticando las políticas sociales. Yo creo que ese es un error gigantesco. Y en el que estamos entrando, en dos terrenos estamos entrando. La justificación. En el de las políticas sociales estamos entrando en un terreno, cuando en todo caso lo que estamos diciendo, la crítica que tenemos que hacernos es a nosotros por no haber dado más recursos a las políticas sociales, porque seguimos teniendo deuda social importante, no con los pobrecitos, con sectores vulnerados. La perspectiva de la izquierda es una perspectiva ética, no es una perspectiva de caridad. Para nosotros las políticas sociales no son lo que me sobró para atender al... No, hay sectores sociales ampliamente excluidos, los excluyen, los vulnera el sistema social, sobre todo mujeres y niños, y nuestra perspectiva política es la lucha porque esos derechos se reconozcan, porque pensamos que es una cuestión de derechos, su alimentación, su acceso a la salud, su acceso a la vivienda, y de esa perspectiva batallamos las políticas sociales. Entonces, cuando tenemos todavía en Uruguay 90.000 niños que están en la pobreza, tenemos... Claro, cualquier dato de estos es un dato de un avance gigantesco con el punto de partida. Me puedo volver a santiguar en el sentido de que no desconozco los avances de la izquierda en el gobierno. Sí, no es el vaso vacío, es un vaso medio lleno. Pero no es el momento de ponernos a cuestionar las políticas sociales porque todavía tenemos sectores muy vulnerados y que sus derechos no están reconocidos. En segundo lugar, me parece que es con el tema de la seguridad. Cada vez más nos cuesta un abordaje de la seguridad que incorpore, rompa el discurso del estigma, rompa el discurso de... A ver, las cárceles son un problema, no podemos medir el tema de la seguridad. O sea, yo pienso en un gobierno de Frente Amplio que va a tener que presentar como resultado, no que tiene 15.000 presos, sino que las cárceles se empiezan a vaciar y se empiezan a transformar en otra cosa que lo que han sido históricamente, y que empezamos a construir en determinados niveles una batalla cultural que aborde la convivencia, que no quiere decir que vayas a enfrentar al crimen organizado o al narcotráfico con un tratado de filosofía. Eso es un absurdo. Yo tengo claro que tiene que haber inteligencia, que tener cabezas del delito, pero el problema es que no van las cabezas del delito a las cárceles. Las cárceles están llenas de jóvenes pobres. Bueno, el informe de Petit del año pasado fue contundente. Que entran a una escuela del crimen donde van a salir peor. Que más del 90% no terminó ciclo básico. Claro. Entonces, precisás un abordaje. Bueno, hay militancia social en esto. Hay compañeros que militan para que los menores privados de libertad se logren reinsertar a la sociedad, que la batallan, que la luchan para que no caigan de vuelta en las adicciones. Hay compañeros y compañeras que militan y luchan por la reinserción de los presos. Hay para colectivos. Que aprendan un oficio, yo lo que estoy diciendo es, esa militancia social tiene que reflejarse. Como la militancia social por los derechos de las personas en situación de discapacidad, si la tuviéramos más reflejada, estoy convencido que no tendríamos esta dificultad. ¿Cómo se siente esa militancia social hoy, acá en Uruguay? Bueno, algunas, yo creo que en general la mayoría se siente identificada con el Frente Amplio, eso no hay duda. Se siente identificado con los procesos de cambio, pero también siente divorcio, es las dos cosas. No hay duda que ha avanzado la rueda, que estos 12, 13 años no han sido en vano, no hay duda. Han existido avances, son constatables en la agenda de derechos, en derechos sociales, en derechos laborales, pero también en un momento de tensión, que es el que vivimos hace 3, 4 años, tensión porque los márgenes de crecimiento son menores, y apenas los márgenes de crecimiento son menores, la ofensiva por la restauración es muy dura, sobre todo por una correlación, vos lo decías recién, en Sudamérica, que es perversa. Es el momento en el que tenés que también atrincherarte en los tuyos, ¿no? O sea, a los que no podés perder,
y te digo, algunas señales un poco complican. Por eso, y también me parece que creo que también se debiera superar, una suerte de significación de que la militancia en la institución, que yo defiendo, repito, no es que me parece mal, compañero, que esté en un ministerio, en un ente, en el Parlamento, se jerarquiza de una manera excesiva. Y pareciera que el resto de las militancias son militancias a menospreciar o de segunda categoría. Y bueno, la izquierda precisa de todas las luchas, ¿no? O sea, precisa de todas las luchas en todos los lugares. En eso el poder nos roza un poquito. Hace un tiempo, hablando con un amigo, me decía, bueno, tendríamos que volver a lo que decía el Che Guevara, ¿no? Volver a la caña, volver al barrio, volver al trabajo comunitario, volver, ¿no? Las personas que están en el poder, volver a su lugar de origen para que eso te siga metiendo ternura en el corazón. Es que nosotros podemos perder elecciones, se pueden perder elecciones. De hecho, hemos perdido en algunos departamentos donde la izquierda fue gobierno, después gobernó la derecha, después algunas se recuperaron. Pero lo que no podés perder es la referencia social de para aquel instrumento. La izquierda no es un instrumento en sí mismo, un instrumento para acceder a un lugar del Estado, ¿no? Sino es para desde ese lugar del Estado atender la suerte de las grandes mayorías. Y a vos no se te da que en este momento hablamos mucho del programa del Frente Amplio y de cómo y cuáles deben ser sus prioridades y sus énfasis, pero nos preocupan más los candidatos. De hecho, sí, dejamos de hablar de los mismos. Hay un debate de la y candidatura hay como un problema ahí. Que es un problema que sustituye el debate de las ideas. O sea, la izquierda va a tener al frente de un cuarto gobierno enormes desafíos. Uno ¿no? El de que para atender algunas demandas sociales tiene que pensar en redistribuir la riqueza que está generada en el país. Y no hay redistribución de la riqueza que sea una redistribución de la riqueza mansa, ¿no? Cada vez que moviste un poquitito la aguja tenés unos niveles de resistencia que son muy duros. Entonces implica pensar, acumular también en la sociedad en esa dirección, de decir, bueno, para atender las demandas en materia de educación, de vivienda, de salud, de desarrollo productivo, son importantes. Otra, recuperar fuerzas, porque, a ver, en nuestra perspectiva de desarrollo productivo, teníamos distintos caminos de por dónde avanzar hacia el desarrollo productivo. Entonces, el desarrollo productivo, ni hablar, tenía que ver con determinado componente de relaciones sociales democráticas en el trabajo, que a la vez permitieran redistribución de la riqueza que socialmente se genera, pero hay una parte en la que tenés que transitar con la inversión extranjera directa porque tenés una economía muy débil y pequeña, pero simultáneamente potenciar las empresas públicas para que las empresas públicas sean motores de desarrollo, simultáneamente potenciar la economía social y autogestionaria para tener formas alternativas, y de ahí surgió toda la discusión que generó la posibilidad de que porcentaje de las utilidades del Banco República mediante el FONDES atendieran economía social y autogestionaria. Simultáneamente potenciarse una inversión creciente en investigación y desarrollo a los efectos de que ésta sirviera también para la transformación en la matriz productiva y para pensar en un proceso donde el trabajo de mayor calidad lo logremos desarrollar. Bueno, en el último periodo nos ha costado, porque los niveles de inversión en las empresas públicas en los últimos años, producto del déficit. Pero las desacreditaron. Sí, una campaña ¿no? Muy dura. Pero además tuvimos dificultades para el Fondes, además tuvimos dificultades para acceder y tuvimos dificultades en medio también para... También estuvo desacreditado el Fondes. También para incorporar a INEFO los recursos para la formación profesional. Entonces, también es como reconstruir desde el punto de vista político, ¿no? Porque la izquierda no se puede parar en la discusión de que el mercado me va a resolver los problemas, ¿no? Y vivimos en una economía capitalista, el mercado tiene el peso que tiene, ¿no? Las inversiones extranjeras directas han tenido el peso que tienen. Ahora, simultáneamente, es como acumulás materialmente en una dirección contraria. Bueno, ahí hay mucho que discutir, porque también de cómo pongas ahí algunos acentos, que en el programa van a estar, pero después cómo esos acentos los lleves a la vida, es cómo le das una dimensión social a determinado proceso de transformación. La reforma de la salud es igual. Yo creo que el avance de la izquierda tiene que ver con que logrés desmercantilizar, transformar derechos en derechos. Y la salud tuvo un avance indiscutible con la reforma de la salud. Alcanza con mirar las cerca de 80.000 personas que fueron operadas de ojos, con la baja de la mortalidad infantil. O sea, no hay duda, recorrer cualquier hospital público, no hay duda que hubo avance, pero que todavía tenés dificultades.
tenés concentrado más del 90% del personal médico entre Montevideo y Canelones. En el área metropolitana. Una enorme dificultad para llegar al interior, una enorme dificultad para que algunos especialistas trabajen en el sector público. Entonces, ¿cómo resolvés si te falta un foniatra, como te falta hoy en el Sanatorio del Cerro, y porque no tenés 15.000 pesos más para pagarle, trabaja enfrente en la mutualista y no en donde más se necesita? Ese gurí después no va a poder, si no tiene acceso al especialista a tiempo, en la escuela no va a haber quien le enseñe. Entonces, tenés una discusión de la salud que implica una dimensión de más recursos, pero también implica una discusión ética política con todo el mundo. Es decir, bueno, ¿qué tipo de sociedad queremos construir? ¿No? Porque también ahí hay un elemento de cómo acumularse en la sociedad en determinado sentido que me parece que tiene lógica que tengamos salarios en la salud privada gerenciales de arriba de 2 millones de pesos. Tiene lógica. Yo miraba el informe que hacían los compañeros de la Federación Gallega de Salud. ¿Sí? Bueno, tiene lógica que se destine en un sistema que es integrado la cantidad de recursos que se destinan a la publicidad. Bueno, parte de resolver esto es también resolver la condición de la democracia, que es, tenemos comisiones de usuarios para pesar en la gestión y no tenemos la cantidad de usuarios organizados como para pesar en la gestión. O sea, yo creo que ahí también hay una clave. La óptica de salud para ricos y para pobres, yo lo escuché por parte de representantes de las mutualistas y hacer valer algo que estaba en la primera reforma, que era la complementariedad. Sí, ahí tenés algunas pistas, pero lo que estoy diciendo es, siguen existiendo a nivel de la salud esa tensión entre una política pública que intenta ir a un sistema integrado para construir derechos y la tensión de la mercantilización y la competencia, que es muy fuerte. Pero Oscar, perdés el negocio, obviamente. Ahora, van a plantear defensa. ¿Cómo lográs resolverlo esto? También es con más democracia. Siempre al final es con más pueblo participando. Entonces vas a tener que evaluar no solamente los componentes técnicos, y que está bien, en términos de determinadas políticas, si bajó el embarazo adolescente, que está bien. Ahora, simultáneamente decir, bueno, ¿cuánto más pueblo organizado tengo participando en la gestión de? ¿No? ¿Cuánto más tengo participando en las instancias de los consejos vecinales? ¿Cuánto más tengo participando en la descentralización que instalamos como uno de los proyectos de descentralización de poder? ¿Cuánto más tengo? Porque en última instancia, sin pueblo participando no hay proyecto popular que se sostenga. Nos quedan pocos minutos y no te lo pregunté. No. Hay mucha gente que dice... Fue deliberado eso. ¿Por qué no Oscar Andrade, candidato a la presidencia? ¿Vos nosotros te reuniste con personas que querían nos reunimos con algunos contigo? compañeros con los que querían hablar de política en realidad, y está bien, y de estos temas, de algunos de estos temas, hubo muchos más, en darle sentido a una discusión que no puede ser que pongamos la carreta ante los bueyes en la lógica de nombres, ¿no? Se tiran nombres y no sabes bien para qué el nombre. Pero sí con algunas referencias, decir, bueno, la izquierda social tiene que tener un peso mayor. Ese es un debate que va a continuar en el tiempo independientemente de la resolución de candidaturas, que me parece que está bien que continúe. O sea, está bien que dialogue la militancia que está vinculada a los derechos humanos contra los crímenes de la dictadura, con la militancia del feminismo, con la militancia de la salud mental, con la militancia sindical, con la de la universidad, con la producción artística, con la militancia cooperativa, con quien está en una radio comunitaria. O sea, que existan encuentros me parece que está bueno, y que existan encuentros que busquen pesar políticamente. O sea, porque movimientos sociales fuertes sin el peso en lo político terminan teniendo dificultades para avanzar en sus plataformas. Después hubo un grupo, hay compañeros que entienden que ayuda a esta discusión, a que la izquierda de esta discusión, candidatos provenientes de lo social, que en general, bueno, Tabaré fue un candidato proveniente de lo social cuando llegó a la intendencia, porque venía del arbolito, pero en general venimos de una lógica donde no privilegiamos ese costado. Y estamos estudiando esa posibilidad, que tiene que estar sobre esta base, es decir, sí sirve para acumular los cambios de la izquierda. Y sí sirve para que en la perspectiva del debate político del próximo año logre potenciar algunas de estas discusiones. Yo soy un poco de la tradición de que importan siempre más las organizaciones, las causas, la acumulación en la sociedad que los nombres. Pero también hay compañeros que te dicen, mira, pero hoy la sociedad entiende mucho por los nombres, y si no colocas nombres en el ruedo, terminás no discutiendo las ideas. Entonces, bueno, quedó un grupo coordinador ahí, quedamos de seguir discutiendo. Empezamos a conversar con algún sector del Frente Amplio para ver cómo la ven. Hay que pasar varios filtros para la candidatura. Hay que ver qué opina el Frente, qué opinan los Frente Amplistas, porque también es eso, decir, bueno, los Frente Amplistas qué opinan. ¿Pero vos qué opinás? ¿Cómo te sentís en ese lugar? Que estoy pensando con otros. O sea, no,
O sea, yo no daría pasos atrás por los prejuicios. O sea, no daría pasos atrás por la lógica aristocrática de ser un peludo de la construcción. Porque en realidad a mí me enorgullece ser trabajador de la construcción. O un militante sindical, porque en realidad a la militancia sindical le doy un enorme valor. Creo que buena parte de los cambios, aún en estos 13 años con gobierno del frente, han tenido mucho que ver con el calor que las luchas sindicales lograron imponerle a algunos énfasis en materia política y programática. Pero bueno, en todo caso, está esa última consideración, que es llegado el Congreso del Frente Amplio, si los Frente Amplistas en Congreso entienden que es una candidatura que pueda ayudar al Frente Amplio a alcanzar el cuarto gobierno. Si lo entienden, asumiremos la tarea con una enorme responsabilidad. Y otra cosa que me preocupa, porque vos hablabas y si no, seguiremos en la tarea de que hay que articular social y políticamente militancia organizada que necesita tener más peso, porque el Frente Amplio si no se reseca, si se aleja de su base social. O sea, hay debates que van a continuar, que son más importantes que el de la candidatura. ¿No? Porque si hay una responsabilidad de colectivo, la asumo. Pero esto no se termina, ¿eh? No, claro. Y vamos a seguir trabajando. Me preocupa el tema de la fórmula paritaria. Te digo por qué. Porque en definitiva creo que la lucha es buena, pero también se debe premiar la lucha. Hay un montón de mujeres frente amplistas, militantes, esforzadas, luchadoras. Sí. Y sin embargo visualizamos solo una. Ajá. Y a mí me preocupa es un problema que nosotros lo tuvimos fuertemente en el movimiento sindical. Ahora lo empezamos a revertir y pasamos de un secretariado que casi no tenía mujeres a un secretariado donde hay 7 mujeres al final con la compañera de jóvenes y de género. El problema de entender que desde una perspectiva de derechos humanos que la condición de género abarca un conjunto de desigualdades es un problema que la izquierda todavía no entiende. Yo continúo el razonamiento de Boaventura Sousa, donde sostiene que bueno, que tenemos 3 cortes simultáneos, un corte de clase, o sea, tenemos que enfrentar al capitalismo, simultáneamente tenemos que enfrentar al colonialismo y tenemos que enfrentar al patriarcado. O sea, para ponerte un ejemplo, la inmigración, si el inmigrante que llega al Uruguay es Griezmann, el futbolista francés, seguramente tengas clamor para ver quién lo tiene de vecino y si va a la misma escuela. El problema es si viene un guatemalteco muerto de hambre o una guatemalteca, hay una parte de la sociedad que lo mira con desprecio. O sea, en general tenemos un componente también de colonialismo, de estructura colonial. Bueno, la izquierda tiene que abordar esas 3 dimensiones en su batalla. Y si no da la discusión política, o sea, tenemos una situación donde tenemos que entender que no es contradictoria la lucha contra la desigualdad que promueve el capitalismo con la lucha contra la desigualdad que promueve el patriarcado, porque es la misma batalla y la lucha contra las desigualdades coloniales que arrastran 500 años. Pero ¿cómo se resuelve esto? A partir de ahora y por un compromiso político estamos prácticamente comprometidos a que la fórmula sea hombre-mujer. Bueno, yo creo que se resuelve entendiendo todas a ver, nosotros en el 2015 presentamos un proyecto para que se deje de discriminar a cientos de mujeres en la construcción a las que no las toman a trabajar por ser mujeres. Bien. Y para que el ingreso sea por sorteo. Al menos en la obra pública. Y no logramos que se apruebe hasta ahora. Por eso digo que hay señales que a veces te dificultan el entender, el pensar proceso de acumulación. Porque yo puedo entender restricciones que son económicas. Si mira, tal cosa me genera plata y no tenemos plata y el déficit, y vos tenés que entender. A esto no genera plata, lo que genera es un componente de derechos. Si en tal sector las mujeres son discriminadas. Entonces, lo que digo es, entender todas las desigualdades que sufren las mujeres es a la hora de la participación en las listas, donde tenemos que tener listas paritarias, ya lo definió el plenario del Frente, donde tenemos que tener fórmula paritaria, ya lo definió, capaz que encabece el próximo gobierno una mujer, y está bien, y si el Frente no logra promover más mujeres, tenemos un problema en el Frente, ¿no? En el sentido de promover mujeres para la participación política, pero también tenemos que entender que parte de la no promoción de mujeres para la participación política es que la mujer está en general con el 90% del cuidado de los niños, está en general con una condición de mayor pobreza porque queda en los hogares monoparentales al frente, con menos salario y esas otras dificultades. Pero hay montón de mujeres quedan por el camino antes. Estamos viendo así como poco. Digo, hay muchas mujeres con muchísimos méritos en lo que tiene que ver con la fuerza política, en un momento en el cual, de hecho, la oposición junta poder, y además se junta. No le importa haber perdido la experiencia de la concertación y que haya parido un novio de toda esta historia. Se van a juntar igual. No importa cómo ni por qué. La definición
hay que juntarse. Sí. Se los dijeron los politólogos, además, si no se juntan pierden. Ahora yo te haría la Y van a ir con todo. la misma formulación que vos hacés con respecto a las mujeres, con respecto a la militancia social. ¿Por qué nos cuesta tanto promover compañeros que vengan de la militancia social? ¿Querés que te diga algo? A mí me encantaba verdaderamente. Pero por la vía de los hechos, ¿no? Voy a O sea, tener quejas. si mirás las candidaturas en los últimos periodos, estuvo propuesto de candidato Rubio, Martínez, Mujica, Astori, Carámbula, en una, todos venían de la gestión. Estuvo promovido en la última campaña la Constanza y Tabaré, ambos, uno senador y otro que venía de la gestión del presidente. Estuvo hacia atrás Tabaré y Astori. O sea, en general tenemos una enorme dificultad para promover iniciativas que vengan de decir, mira, es una defensora de los derechos humanos. Para darle lugar. ¿No? Y vamos a ir atrás de tal persona que hace en su vida, ha dedicado su vida a atender merenderos, ¿no? Y esa no es una militancia de izquierda. Ha dedicado su vida a humanizar las condiciones de las personas con problemas de salud mental. Esa no es una militancia de izquierda. Ha dedicado su vida al mundo cooperativo. Por eso te lo estoy preguntando. ¿Cómo definimos en la espontaneidad del candidato lo que dicen es candidato natural o porque yo quiero y entiendo que estoy preparada para cómo y para que se haga verdadera justicia en la persona que va a ocupar determinado lugar en una fórmula? Yo igual creo que más lento de lo que debiera, la izquierda ha empezado a entender que tiene un déficit. Ha empezado a entender, y la votación de la ley de cuotas, en principio para el Senado y con más dificultades para aplicar en diputados, y la integración de más mujeres en el gabinete, para no ir una mirada tan pesimista, decir estamos horribles. No, yo para nada, no pero estamos a ver, en el peor lugar. Por ejemplo, voy a poner un caso triste. Cuando perdemos a Berta Sanseverino y empezamos a rendirle homenaje, nos damos cuenta lo inmensa que fue esa mujer. Pero en el día a día, ¿lo vemos? No, ¿sabes qué pasa? Es parecido en la historia de los sindicatos. O sea, ha habido mujeres gloriosas en la historia de las luchas sindicales. Siempre recuerdo cuando de las fotos más memorables de la huelga general, es la foto de una textil donde está lleno de carritos de bebé, y porque las ocupantes son mujeres. Y la flaca Ofelia de medicina, todos recuerdan la tortura, cómo la tiraban contra el piso, envuelta en una bolsa alpillera, y aún en esa condición brutal terminaba gritando vivan los compañeros. Nosotros tuvimos después de que cayeron 2 direcciones sindicales del Zunca presa, a una compañera dirigiendo el sindicato en la clandestinidad, después también cayó presa. O sea, la militancia de las mujeres ha sido menos visible, no ha sido menos, ha sido menos visible. Ese es un problema histórico-estructural que tiene que ver con cómo se privilegia, y a la izquierda nos ha costado mucho asumir eso, entender, ¿no? Y quedan puntales, ¿no? Queda Julia Arévalo contra el Senado, Paulina Luisi en el sentido de ser la primera mujer médica cuando el escándalo era cómo una mujer va a atender a alguien desnudo. O sea, quedan después algunas referencias. Creo que hay que avanzar más, ¿no? El mensaje de que la fórmula es paritaria, que implica que más allá de quién la cabeza, es una señal, capaz que muy tímida. Y el mensaje de que las listas van a ser paritarias también es una señal en esa dirección. Igual creo que no se resuelve de arriba abajo solamente. O sea, si la mujer en la condición cotidiana sufre de más desigualdades, la posibilidad del acceso también se le termina limitando, ¿no? Me quedan 4 minutos, pero vital, vuelvo a poner el tema de la oposición. Tiene poder, decidieron juntarse. Van a batallar todos contra el Frente Amplio. Sí. A ver, la oposición creo que todos sabemos lo que puede ofrecer. El problema es que está, no, pero ahí el problema que tenemos es que está instalando un sentido común funcional al ajuste. Le es más fácil ajustar cuando instala un sentido común de crítica a las políticas sociales. Claro. Le es más fácil instalar un componente de represivo cuando instala un discurso sobre la seguridad donde solamente se anuncian como mágicos los componentes represivos. Y le permite hoy instalar abiertamente una junta de firmas por militares en las calles, allanamiento y cadena perpetua. Le es más fácil confrontar las empresas públicas cuando se le ha estigmatizado. A ver, Antel es un milagro. Que vos tengas una empresa pública
que compite con dos gigantes del mundo, y más de la mitad de la telefonía celular en Uruguay es de la empresa pública, lo explicás afuera y no te lo pueden creer, no te lo pueden creer. Sin embargo, tenemos que eso no es la noticia que abarca ninguna etapa de ningún diario, sino que la noticia sigue siendo 7 años después los déficits de ANCA, que tuvieron como principal componente los déficits de ANCA las inversiones de ANCA en su momento de 1.000 y pico de millones de dólares. Con un problema de gestión que hubo, pero que no hay duda que la explicación principal fue un conjunto de inversiones importantes de la empresa pública. Entonces, cuando instalás la discusión de que la salida para la educación es la mercantilización de la educación y la iniciativa privada en la educación, vas instalando un discurso de por dónde tiene que ir, y que el problema es la rebaja de impuestos a los poderosos porque eso es lo que dinamiza la economía y que los sindicatos son el estorbo de todo. Es de pánico lo que nos pasó en Santa Clara de Olimar, que a 7 paisanos que eligieron un delegado y que reclamaron por agua potable para tomar, se juntara un grupo de autoorganizado de productores rurales, ainda más, muchos vinculados a un solo Uruguay, y les pisara las pancartas, las banderas, o sea, ese grado de hostilidad. O sea, no podemos no tenemos que ir a la década del 50 cuando mataron a María del Carmen Díaz en Ferrosmal. Enero arrancó con el asesinato de un trabajador, Marcelo Silveira, de los camioneros, un día de paro, un trabajador que no estaba adhiriendo al paro, y le da un balazo enfrente de su hija y su niño pequeño. O sea, hay determinada hostilidad que se va generando contra todo lo que tiene que ver con proceso de cambio, todo lo que es sindicato, todo lo que es política social, todo lo que tiene que ver con empresa pública, todo lo que tiene que ver con papel del Estado, todo lo que tiene que ver con... que nos tiene que preocupar, porque en definitiva, si se instala esa subjetividad, ese sentido común, después es muy sencillo aplicar en esa dirección. ¿Quién duda que en Argentina se está viviendo mucho peor? Sí, pero hay gente que sale a defender igual las medidas hoy durísimas y vivir peor porque se convenció que ese es el único camino posible. Claro, pero no quiero vivir con candidatos que no me digan lo que van a hacer, no quiero vivir con una grieta, no quiero vivir con la hostilidad con la cual se vive en Argentina, donde ya no sabes lo que es verdad y lo que es mentira. Y en quién creer. Claro, no pero Uruguay, no, y Brasil todavía más duro. O sea, Brasil en 2 años recuperó los niveles de pobreza. Pero a Brasil le llegó un dictador. Sí, pero le llegó un dictador porque pudo instalarse un dictador. Y le llegó un dictador porque... Mirá, yo estuve en San Pablo el día del golpe, el día del impeachment a Dilma, y participé de algunas movilizaciones. Y el grado de respuesta que tuvo el pueblo brasilero a la barbaridad que estaba ocurriendo fue muy menor. Y el grado de respuesta a la reforma laboral. La reforma laboral fue sanguinaria, pasó al contrato individual por encima de toda la convención colectiva, liquidó 100 años de derechos laborales, y el movimiento social brasileño pudo hacer 2 medidas, una con un nivel de acatamiento respetable y la segunda con un bajísimo nivel de acatamiento. Lo que digo es, si te ganan el alma, como decía Margaret Thatcher cuando aplicó las políticas neoliberales, ¿no? O sea, la economía es la forma, lo importante es ganar el alma, ¿no? El no hay alternativa. Si te ganan la idea de que no hay alternativa, ¿no? Vas a tener al trabajador que se apriete solo el cinturón. Como decía Citarrosa en Guitarra Negra, Sarrés, que va caminando mansa, que le den un marronazo en la cabeza y entra contenta. Bueno, no hay que descuidar. Yo no creo que la batalla sea solo de ideas. Evidentemente la batalla tiene componentes económicos, materiales, pero si descuidas la batalla de ideas, si descuidas el sentir, ¿no? Si no logramos darnos cuenta que hay una parte importante del pueblo frente amplista que empieza a ver al Frente Amplio casi como un hijo no querido, con ajenidad, y no es menor, no es poca gente, a veces con razones profundas, a veces con razones no tan profundas, pero que tenés que atender y entender esa realidad, porque no es sin ese pueblo organizado que vas a lograr ganar ninguna batalla. Vamos a tener menos carteles, menos minutos de televisión, la perspectiva editorial de los medios va a ser como hasta ahora, en general muy hostil con los gobiernos de izquierda, recuperar memoria histórica en un momento donde lo inmediato y lo instantáneo y lo ya es de un vértigo brutal, es muy complicado, ¿no? Para esa batalla sin pueblo organizado estamos liquidados. Entonces también atender y entender pueblo organizado en la izquierda frente amplista y en la izquierda social es parte de un dilema que vamos a tener que resolver. Solo si podemos dar una mano en eso, bárbaro, vamos a intentarlo, en el lugar que se entienda que podamos dar una mano, en el lugar que se vea que se pueda dar una mano, pero parece que ahí hay una de las batallas principales para esta historia, ¿no? Y bueno, y hay renovación también, ¿no? Lo que tiene que ver no solo con el nombre, sino con la idea. Con las ideas. Oscar, vení más seguido. Bueno, dale. ¿Te parece? Porque nos gusta tenerte acá. Buenísimo. Y por acá sobre todas las cosas, porque tenemos que ir planteando estos temas de a uno, ¿no? Y desarmándolos
para que podamos entender entre todos cuánto se hizo, cuánto todavía nos queda por hacer, cuáles son las posibilidades, ¿no? Y siempre vale la seguir pena. Saliendo adelante. Bueno. Pero bueno, te acompañamos en esta también. Arriba. Vamos a una pausa, Ramón, volvemos enseguida.